Bien, pues vamos a dar inicio al primer evento académico de este congreso con la conferencia magistral del doctor Miquel Martínez. El doctor Miquel Martínez es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es catedrático, ahora jubilado, de Teoría de la Educación y miembro del grupo de investigación GREM de la Universidad de Barcelona. Ha sido decano de la Facultad de Pedagogía, director del Instituto de Ciencias de la Educación y vicerrector de la Universidad de Barcelona. Entre 1994 y 2004 coordinó el programa Educación y Democracia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, OEI. Fue codirector de los anuarios sobre el estado de la educación en Cataluña en la Fundación Jaume Bofill entre 2009 y 2013. Y entre 2013 y 2018 coordinó el programa de mejora e innovación en la formación de maestros MIF del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Entre los libros de los que es autor o coautor se encuentran Educación Moral y Democracia por Laertes en 1989, Educación Moral en Primaria y Secundaria por Edelvives en 1995, El Contrato Moral del Profesorado, Condiciones para una Nueva Escuela de Desclée de Brouwer en 1998 y Biblioteca para la Actualización del Maestro de la SEP en México, se encuentra también ahí. La Formación en Valores en Sociedades Democráticas por Octaedro en 2006, La Educación en Teoría por Síntesis 2016 y Las Paradojas de la Innovación Educativa por Jorsori en 2019. Ha dirigido más de una treintena de tesis doctorales y participado en proyectos de investigación sobre educación ciudadana y valores, ética y docencia universitaria, educación superior, formación del profesorado y sobre infancia y participación ciudadana. Demos la más cordial bienvenida al doctor Miquel Martínez. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso que hayan invitado a participar en este acto inaugural para reflexionar sobre una serie de cuestiones en torno a precisamente el tema que nos reúne aquí del Congreso. Temas de educación, de inclusión, de justicia social, pero sobre todo desde esta perspectiva que tanto Gonzalo Jover como Silvia han comentado en la parte previa de este acto inaugural, que es desde una perspectiva centrada sobre todo en transformación. Es decir, no solamente en torno a lo que podríamos decir un diagnóstico de la situación, o como mínimo así lo entiendo, sino algunas propuestas para poder trabajar, pero propuestas que puedan ser reales y además a corto plazo. Es cierto que en estos temas que nos ocupan y nos reúnen, siempre hay una parte de desideratum que uno lo formula y es consciente que es difícil alcanzarlo. Pero no por ello debemos dejar de hacerlo. Por lo tanto, en algunas partes de mi exposición, mis propuestas serán, pues, si después hay un tiempo de debate, para comentarlos en las distintas sesiones del Congreso, poder profundizar en ellas en función de los temas de cada una de ellas. ¿Por qué he puesto el título este? Aprendizaje, compromiso y construcción de ciudadanía. Creo que en el momento actual hay dos maneras de abordar los temas que nos reúnen aquí, o como mínimo así lo pienso yo. Una es aproximarse al problema centrando la acción sobre precisamente la población en situación de vulnerabilidad, la población más frágil, la población que de alguna forma precisamente justifica el que nos preocupemos todos juntos de la inclusión. Esta es una forma de aproximarnos. Yo no voy a hacer esta forma. Sé que en el Congreso va a haber otras intervenciones que sí lo van a hacer. Yo voy a centrarme en qué propuesta de educación deberíamos de compartir todos, toda la ciudadanía, para que las situaciones precisamente de no inclusión no se produjeran. Por tanto, ¿qué formación de ciudadano y de ciudadana
debemos de intentar postular para que realmente los problemas que generan las situaciones que nos preocupan, diversidad, vulnerabilidad, comportando situaciones de desigualdad, no se produjeran. Esto pasa por una manera de entender nuestro lugar en el mundo, podríamos decir, una manera de entender lo que es la educación concreta. Y por ahí voy a intentar trabajando en parte el concepto de aprendizaje, porque creo que un aprendizaje de calidad es fundamental en nuestra sociedad para que la inclusión sea más fácil y la exclusión mucho menos. Es decir, creo que apostar por un aprendizaje de calidad a ras de tierra es lo que nos interesa hacer y en todos los contextos, y no hacer un aprendizaje ni unas propuestas sectoriales necesariamente, sino que en ocasiones pueden serlo, pero en otras han de ser propuestas generales que de alguna manera se concreten, pero que permitan avanzar en un aprendizaje de calidad para todas las personas. Y eso no debe estar reñido, al contrario, se ha dicho en el discurso inaugural, creo que del rector, yo también lo quería citar, ¿no? Esto no debe estar reñido con una auténtica lucha por lograr niveles cada vez mayores de equidad y de igualdad, para trabajar equitativamente para alcanzar niveles de igualdad. Por lo tanto, desde esta perspectiva, trabajar el aprendizaje brevemente, porque en una exposición de este estilo voy a hacer unos apuntes sobre el tema, creo que es necesario para, y así será mi intención, apuntar por dónde creo que debemos abordar las situaciones de aprendizaje hoy en las aulas, en las situaciones formales de enseñanza y de educación. El segundo elemento es que un aprendizaje de calidad no garantiza más que eso, que es mucho, pero debe estar acompañado de un trabajo sistemático, no solo voluntarista, sobre los niveles de compromiso que como ciudadano, persona y en concreto, debemos de asumir con el conjunto de la ciudadanía y debemos de asumir con el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto el tema del compromiso lo voy a tratar en tanto que considero que un aprendizaje de calidad es fundamental, pero también es fundamental que estemos en condiciones de poder transformar la sociedad, y eso requiere no solo saber sobre los temas, sino comprometernos en acciones. Y en tercer lugar, el tema de la construcción de ciudadanía, porque considero que todo este proceso tiene que acabar en la construcción de una ciudadanía determinada en el sentido no de unos valores prefijados, es una ciudadanía en construcción, lógicamente, pero que por unos caminos puede avanzar mejor que por otros, y que insistiendo en determinados aspectos en lo que puede ser una propuesta general de formación o de educación, va a ser más fácil construirla o, como mínimo, va a ser más participada su construcción y probablemente también más compartida. Por lo tanto, aprendizaje, compromiso y construcción de ciudadanía en un continuo en el que voy a empezar por el de aprendizaje para luego continuar con el de compromiso. Partamos previamente, de una manera breve, unas consideraciones que todos ustedes seguro que conocen y que me imagino y quisiera que compartiéramos, pero que también conviene mencionarlas para situar el concepto de aprendizaje y lo que vamos a hablar de educación en un determinado esquema de pensamiento, una determinada concepción de la educación. En primer lugar, la concepción, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, debemos concebirla como un derecho. Un derecho, por lo tanto, que tiene toda la población. No es ni un servicio, ni es simplemente una oferta que hace la sociedad, sino que es un derecho de todo ciudadano. Esto hace que la reflexión sobre la educación nos comporte una defensa, desde mi punto de vista, de la educación como un bien común. Lo cual no quiere decir que no pueda ser, además, un bien particular, pero sí es cierto que determinados bienes particulares que no permitan el bien común no tendrían que ser legítimos desde la perspectiva que yo les planteo en torno a las cuestiones de educación. Este es un tema muy discutido en muchas ocasiones y que en teoría es fácil de decir y en la práctica, cuando nos afecta individualmente, cuesta aceptarlo. Pero creo que es importante entender que lo que vamos a decir viene desde una perspectiva en la que se entiende la educación como un bien común y, evidentemente, la legitimidad de todos los bienes particulares en la medida en que no van en contra de un bien común. Esto tiene consecuencias que seguro que ustedes conocen y, por tanto, no voy a entrar en detalle. Tienen consecuencias respecto a cómo se organiza la política educativa en torno a la segregación o no en los centros educativos, cómo se entiende los derechos de la educación cuando deben cubrir situaciones
de mayor necesidad y vulnerabilidad provocadas por la propia sociedad o por las características personales, cómo deben de poder atender estos recursos, qué prioridad hace, qué criterios éticos establece. Hay una serie de cuestiones que están en relación con esta afirmación, pero de entrada entendemos que la educación es un bien común, y es un bien común que de alguna forma es necesario respetar y conservar precisamente para profundizar en los valores democráticos y profundizar en la mejora de la calidad de vida de toda la comunidad, de toda la sociedad. Se ha dicho que la educación es un tesoro, y es cierto, y también que es un tesoro que conviene conservar. Y yo creo que no solamente conviene conservar, sino que hoy día la educación es un tesoro que conviene preservar. Preservar en el sentido de que las inclemencias del mundo contemporáneo en torno a la educación que se le plantea a la educación son elevadas. Estamos en un mundo en el que las declaraciones de principios y oficiales y formales y los documentos legales que todos manejamos o que trabajamos, incluso participamos en su redacción, se quedan en un nivel que no aterrizan a ras de tierra. Es decir, que realmente es una declaración en la que estaríamos todos de acuerdo, pero que a la hora de la realidad no nos propone en concreto cómo hacer y cómo dejar de hacer. Es importante, desde mi reflexión, que en lo que voy a seguir esta posición de defender la educación como un bien común y, sobre todo, la idea de defender que es una condición necesaria precisamente para la democracia, la tengamos presente como una cosa urgente. Preservar la educación hoy no es una cosa fácil. En algunos contextos familiares, económicos y políticos es difícil. Nuestro mundo ha avanzado en muchas cosas, pero en otras muchas todavía queda mucho por avanzar. El otro día, en una noticia de estas que todos recibimos a veces, ¿no?, se decía que en concreto, solamente 1 de cada 5 personas vive en países donde tiene respetados sus derechos fundamentales. Que esto puede ser sorprendente con la cantidad de años que estamos hablando de derechos humanos, pero eso sigue siendo así. Por lo tanto, no tenemos resuelta la vida democrática. En contrario, los populismos que todos conocemos, de signos diferentes que están apareciendo de manera cada vez más potente y más vertiginosa en la política, muestran cómo la democracia es un valor frágil. El sistema democrático es un sistema frágil. Y, por lo tanto, conservar la educación, que es un derecho, y preservarla significa apostar por la potencia de los valores democráticos y supone apostar por un modelo de educación democrática. Vuelvo a decir, las palabras a veces nos confunden. Con el nombre de educación democrática se visten muchos sujetos que a lo mejor, con muchos planteamientos que a lo mejor no son tan democráticos. Luego entraremos un poquito en analizar el término tal y como lo decimos. Segunda cuestión que quisiera plantear. La primera es defender esta idea de educación derecho, condición necesaria para la democracia, todos lo conocemos, pero segunda cuestión, cuando hablamos de educación, ¿seguimos simplificando el problema o seguimos simplificando la perspectiva? Y seguimos hablando mucho de la escuela, seguimos hablando mucho del sistema escolar y seguimos hablando mucho, y hay que continuar hablando, del educador y del docente, a veces más del docente que del educador. Sin perder de vista estas realidades, la escuela, el educador, el docente, el sistema educativo, escolar, que es muy importante porque es el que acaba convirtiendo la educación en un derecho real para las personas o no. Por tanto, no podemos, al contrario, yo creo que hay que reivindicar el papel fuertísimo e importante de la escuela como institución que puede contribuir de forma brillante y quizás la que más puede contribuir a la defensa de la educación como un derecho y también como una forma de avanzar en los valores democráticos, pero sin renunciar a eso ni sin discrepar de eso. Es importante hacer una reflexión, a mi juicio, sobre un concepto de educación un poco más amplio. Es decir, cuando un país dice que tiene éxito educativo, lo que no podemos pensar es que esto es porque se lo dicen los estándares internacionales de los organismos que evalúan el éxito educativo, según sus términos. El éxito académico sería quizás más acertado, o el éxito escolar de determinados sectores de la población. Por lo tanto, primera idea, el concepto de educación, el concepto de éxito educativo, cuando un país tiene éxito educativo, cuando la calidad de la educación está presente, desde nuestro punto de vista se tienen que dar varias características. Una de ellas, evidente, la primera, un buen nivel de rendimiento educativo, académico. Nadie lo discute. No solamente nadie lo discute, sino que creo que el discurso que nos reúne aquí
en torno a los valores, a la inclusión, no deberíamos nunca de separarlo de un discurso defendiendo la calidad y el rigor de los aprendizajes. Es decir, la densidad en los aprendizajes, en los conocimientos que se deben de adquirir en un proceso educativo, no solo conocimientos, pero también, no tienen que estar en una posición de debate o de posición respecto a cuestiones que nos pueden preocupar más, como son los valores o otros aspectos que quizás no son tan rentables desde el punto de vista social o productivo. Pero vuelvo a insistir, hablar de éxito educativo es de rendimiento académico, por supuesto, pero hay más cosas. Un éxito educativo, un país con éxito educativo debe tener niveles muy notables, muy altos, de inclusión social. Rendimiento académico alto, inclusión social baja, no es éxito educativo. Tercera característica, debe de tener acciones clarísimas para la igualdad educativa a través de mecanismos que comporten equidad educativa. Por tanto, rendimiento académico, inclusión social, equidad educativa. Cuarta, debe ser un sistema preocupado por que el papel de la educación y de la escuela sea bien concebido por las familias y bien apoyado por las familias, que tenga confianza en ese sistema. Y eso son acciones que no las puede hacer solo ni la escuela, ni los educadores, ni los docentes. Son acciones que se hacen desde políticas muy distintas, desde los medios de comunicación, políticas públicas, etc. Un país con preocupación por el éxito educativo debe cuidar especialmente, y en el caso que nos ocupa a nosotros de manera especial, todos los momentos de transición educativa y los momentos iniciales de la escolarización. 0-3, el paso de la primaria a la secundaria al mundo del trabajo o a posteriores niveles de educación, el retorno al mundo del trabajo. Es decir, estos momentos de transición a veces son mucho más importantes en lo que es el éxito y la realización personal de cada uno de nuestros alumnos y alumnas cuando están bien atendidos, que a lo mejor un rendimiento académico mayor o menor. Y a largo plazo, preocuparse por estos momentos de transición, sin duda, contribuyen a aumentar el rendimiento también académico. Y en último lugar, y eso es algo que en algunos países, por ejemplo en el nuestro, pues está siendo un déficit importante, es que una preocupación por la calidad de la educación, entendida así, rendimiento académico, inclusión social, equidad, atención a los momentos de transición, adhesión de la familia y de la sociedad y confianza en el sistema educativo. Cuando todo eso se intenta trabajar, debe estar muy bien acompañado con una política que genere perspectiva de que el sistema educativo hace cosas que tienen un impacto social e incluso el propio sistema laboral genera un retorno a la educación. Nosotros nos encontramos con unas tasas de titulación muy altas y, en cambio, unas ofertas de ocupación que requieren tasas muy bajas. Eso es una pérdida de recursos, pero sobre todo eso es una concepción del éxito educativo absolutamente corto de miras. Vuelvo a decir, luego no vamos a volver a hablar de estos temas, pero creo que es importante concluir en este segundo punto. Si el primero era la educación es un derecho, es un bien común, hay que protegerlo y hay que conservarlo y preservarlo. El segundo sería la educación no es tema solo de la escuela sola no puede, aunque es fundamental. Y yo creo que hay que reivindicar cada vez más el papel de la escuela, pero sin que eso signifique dejación de responsabilidades de un conjunto de agentes e instituciones que son las que pueden hacer posible lo que estamos diciendo. La adhesión, la transición en las políticas de retorno de la inversión en educación mediante niveles de cualificación en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Tercera cuestión a la que me voy a referir. Hemos dicho al principio que cuando planteábamos el título de la conferencia nos preocupaba, en primer lugar, un aprendizaje de calidad. Voy a hacer una referencia a lo que quiero decir cuando me refiero a este aprendizaje de calidad, porque todos creo que conocemos las prácticas educativas en nuestros contextos y sabemos que hay de más y de menos, y que hay prácticas muy buenas y prácticas que siguen siendo muy deficitarias, ¿no? Una responsabilidad importante de los educadores es que el modelo y sobre todo las prácticas de aprendizaje, las condiciones de aprendizaje en las que nuestros alumnos aprenden sean las óptimas para producir un resultado positivo, no solo en el sentido académico de las diferentes disciplinas, sino en el sentido de la formación de la persona de manera integral. Todos sabemos que ha habido distintas maneras de explicar el aprendizaje a lo largo de la historia. Una metáfora clásica de contenedor
que es la metáfora más primera, ¿no?, de que las personas aprendemos porque vamos llenándonos de contenidos que hay fuera. Eso ha generado modelos educativos y condiciones educativas de reproducción del conocimiento, etcétera, etcétera. Unos modelos que son más de participación, en los que los sujetos lo que hacen es que van aprendiendo porque las prácticas asociadas a los momentos de aprendizaje son las que van integrando, y esto permite, evidentemente, eso no significa no aprender conocimientos, no debería significarlo, sino significa eso, pero en unos contextos determinados, por lo tanto mucho más próximos a la realidad y con colaboración, con participación social. Y hay otros modelos más recientes, que tampoco son tan recientes ya, que son modelos que propiamente son de creación de conocimiento. Si hemos pasado en la historia del aprendizaje, haciendo rápida la historia, de unos modelos de adquisición, de unos modelos más constructivistas. Los primeros serían cognitivos y constructivistas de adquisición. En el caso de los cognitivos serían el conocimiento lo vamos adquiriendo, lo vamos llenándonos de conocimiento. En el caso del constructivismo sería que nosotros imponemos un cierto significado al contenido que fuera, pero es una manera determinada. Una segunda que es por participación y una tercera de creación de conocimiento. En la sociedad en la que estamos, lo que nos interesa es, lo que nos interesa es el concepto de un buen nivel de aprendizaje, es en la medida en que se acerca a trabajar aspectos que favorecen creación de conocimiento. Y si es posible, creación de conocimiento en contextos de participación social, en contextos grupales. Porque el aprendizaje, que se produce individualmente, hay un proceso después grupal que es el que nos permite realmente tener la garantía de que ese aprendizaje es de calidad. No todas las prácticas, ni mucho menos que tenemos en nuestras escuelas, apuestan por este enfoque más de creación del conocimiento. Continuamos teniendo muchos modelos de reproducción del conocimiento existente, de profundización en algunos de los casos, bastantes, pero de creación real de conocimiento, que es el modelo de aprendizaje, que es el concepto de aprendizaje que nos interesa en la sociedad actual, menos. Yo creo que esta es la primera propuesta, que no tiene nada que ver con las características, en este caso, de los alumnos o de las familias, sino que es una propuesta que después se ha de adaptar localmente a cada contexto, pero que también parte de que el propio contexto es un espacio de aprendizaje real que se añade al aprendizaje individual. Supongamos que apostamos por un aprendizaje de este estilo. La realidad en la que nos movemos hoy es una realidad en la que aparecen muchas propuestas de innovación, propuestas en algunos casos, algunos autores hablan de modas, de planteamientos más vacíos de contenidos, planteamientos competenciales que abandonan el rigor y que abandonan. Creo que en esto hemos de tener una actitud como profesionales de la educación muy rigurosa. Es decir, yo pienso que el avance hacia modelos más competenciales que permitan no solamente saber o aprender cosas, sino también a su aplicación y que nos permitan resolver situaciones de manera satisfactoria es positivo, pero siempre y cuando no suponga la pérdida de la riqueza de los contenidos que hemos de aprender. Este debate está perdido en algunos casos, porque se ha decantado excesivamente por unas modas de innovación que olvidan la parte fundamental del proceso de aprendizaje, que es la adquisición también de contenidos y de contenidos de todo tipo. Esta apuesta requiere un convencimiento claro de que lo que estamos haciendo es positivo y de que lo que estamos haciendo va bien. Y yo creo que esta es la primera, de alguna forma, confianza que tiene que tener un docente, que realmente haciendo un planteamiento combinando adquisición de conocimientos y desarrollo competencial está apostando por un aprendizaje de calidad si lo hace en un contexto de creación de conocimiento. He hecho esta primera reflexión sobre el aprendizaje porque cuando hablemos ahora de compromiso y hablemos después de ciudadanía, los aprendizajes necesarios para poder comprometerse, para poder desarrollar el compromiso y para poder contribuir a la construcción de ciudadanía no pueden ser aprendizajes de reproducción ni aprendizajes solo de profundización. Deben ser aprendizajes que realmente signifiquen creación en contextos sociales, de conocimiento, en ese caso, en torno a cuestiones relativas al compromiso y a la ciudadanía, ¿no? Segundo elemento, compromiso. Supongamos que hemos avanzado, yo creo que sí, en el conocimiento de la realidad en la que nos encontramos. Hay suficiente nivel de aprendizaje sobre la realidad en la que vivimos, sobre el mundo en que vivimos, y hay incluso, desde el punto de vista ya más interesado, desde la educación en valores y ciudadanía, suficientes elementos como para poder hacer un análisis crítico de esa realidad. Yo creo que esto en muchísimos contextos escolares se está haciendo,
Igual que he dicho antes que en muchos también el modelo de aprendizaje de creación de conocimiento se desarrolla, creo que en muchos centros educativos el trabajo sobre los valores, el trabajo sobre la denuncia o la crítica de las situaciones de injusticia de la realidad del mundo actual se está haciendo. Pero yo creo que nos falta un paso, y el paso es comprometernos para transformar esa realidad. Yo creo que lo que está en este instante necesitando el sistema educativo y la educación en nuestra sociedad son recursos para poder pasar de la denuncia y de la crítica al compromiso. Eso supone trabajar cuestiones que a veces hemos olvidado. Por ejemplo, trabajar cuestiones como puede ser las relativas a la dimensión del esfuerzo, de la perseverancia, de la voluntad, de la constancia para ser capaces de transformar una realidad. Yo creo que hemos de añadir de una forma sistemática a los planteamientos educativos elementos que ayuden a ese compromiso, ¿no? A ese compromiso con la transformación. Dentro de nuestro grupo de investigación, una de las líneas que trabaja, en este caso concretamente José María Puig, se refiere a un planteamiento que él identifica y que compartimos como pedagogía de la acción común. La pedagogía de la acción común es un planteamiento que lo que pretende es apostar por una transformación social hecha por los propios alumnos. No me estoy refiriendo a algo utópico, algo que es posible y que en algunos contextos se está haciendo en pequeña o mayor escala. Si ustedes conocen planteamientos de aprendizaje de servicios, estarían dentro de esta línea. Pero hay más cosas. Hay aprendizajes de ciencia ciudadana, hay contextos de resolución de problemas sociales, de resolución de problemas precisamente para atención a la diversidad, cosas muy próximas a la inclusión y a la justicia social. Un modelo de aprendizaje fuerte, de profundización y de creación de conocimiento respecto a temas de inclusión y justicia social, acompañado de propuestas pedagógicas que ayuden a facilitar el compromiso, que es lo que nosotros entendemos con estas pedagogías de la acción común, son necesarias para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y más democrática. La realidad es que Margaret Mead ya comentaba en su momento, ¿no?, que había distintos tipos de maneras de entender la sociedad, ¿no? Concretamente, en su obra de Cultura y Compromiso, hablaba de una cultura posfigurativa, de una cultura configurativa y prefigurativa. Son términos que todos más o menos conocemos. En la posfigurativa los jóvenes aprenden de los adultos, en la configurativa se aprende entre iguales y en la prefigurativa son los adultos que aprendemos de los más jóvenes. Aquí lo que se trata es de que los jóvenes sean capaces, o sea, de superar el presentismo de la cultura configurativa, donde nos repetimos, y en el fondo aprendemos de nosotros mismos, pero el paso es difícil de hacerlo, superar esta situación y, por supuesto, no quedarnos en una posición postfigurativa donde solamente aprendemos lo que nos enseñan los adultos. Se trata de aprender entre iguales, pero con la intención de construir un futuro distinto. Sabemos cómo es la sociedad, la hemos analizado por activa y por pasiva. Conviene desarrollar pensamiento crítico, reflexión crítica, todo esto es necesario. Y hacerlo desde una perspectiva de aprendizaje de no reproducción, sino de creación de conocimiento para superar situaciones. Pero para superar estas situaciones no basta la denuncia y la crítica, no basta que seamos capaces de hacer un buen proceso de reflexión crítica sobre el mundo, sino que hemos de ser capaces poco a poco de hacer propuestas para transformarlo. Y esta es la filosofía de la pedagogía de la acción común, que de alguna forma está pensada para, de alguna manera, avanzar hacia un mundo con una justicia mayor, con una convivencia mejor y también reparador de las maneras como nos relacionamos con la naturaleza. Estos tres elementos, estos tres ejes, justicia, convivencia y relaciones con la naturaleza, son quizás tres ejemplos de espacios donde las propuestas de pedagogía de la acción común pueden realizarse en concreto en la escuela y en los sistemas educativos. Es cierto que también educativamente, si uno hace un repaso, cuando hablamos de educación y coge la historia, identificaremos fácilmente momentos en que la educación se ha entendido como algo que daba las espaldas al mundo real y estaba montado en función de unos valores de belleza, de bondad, etcétera, determinados, ajenos a la realidad del mundo. Esto estamos hablando de tiempos pasados. Esta educación pensando en función de valores externos a los que son del mundo ha caracterizado una parte importante de la educación en las aulas. Hay otro momento importante también en el que se ha caracterizado precisamente
porque la educación era para preparar para la vida como ciudadanos, como profesionales, por lo tanto, para el presente. Y eso ha sido positivo, necesariamente positivo. Pero quizás hoy la educación tendría que plantearse más que una preparación para la vida, tendría que plantearse más, desde esa perspectiva lo planteamos más, como una preparación, como un momento de la vida. Es decir, la escuela no solo prepara, sino que además de preparar tiene que entenderse como un momento que se vive como tal. Entonces, estos tres pasos, es decir, superar la posición previa de una educación en función de unos valores externos, superar también la exclusividad de dedicar la educación a preparar para el mundo de la profesión, o incluso para el mundo de los derechos cívicos y ciudadanos, que son necesarios. Dar un paso más y decir la educación, además de eso, debería de ser capaz de pensar en el futuro, debería ser capaz de hacer propuestas de futuro, con todo el riesgo de equivocarse o no equivocarse. Y para hacer bien estas propuestas de futuro con rigor, es necesario densidad en los conocimientos que tengamos, es necesario estudiar la realidad, incorporar en el currículum la realidad más próxima, pero también para comprenderla, todo el acervo cultural que es necesario para interpretar el mundo actual. El mundo actual no se inventa hoy y tiene unas raíces y tiene una explicación que tiene un recorrido, pero no quedarnos ahí, sino que de alguna forma fuéramos capaces de avanzar hacia un modelo más activo. Por eso, cuando se habla de pedagogía para la acción, lo que se pretende es que las personas, en este caso los alumnos y el profesorado, trabajen juntos con tres grandes acciones o con tres grandes recursos. En primer lugar, una acción de cooperar entre ellos para actuar juntos para alcanzar un fin determinado, otra de deliberar, intercambiar ideas entre ellos, y una tercera de un término que acuña en este caso Puig, que es la idea de acomunar, es decir, unir con un fin común. Las actividades que existen y que se desarrollan en este sentido consisten, nos juntamos para resolver un problema. Es muy próximo esto a aprendizaje basado en problemas, pero de un carácter mucho más próximo a lo que es el bien común. Por eso requiere un modelo de aprendizaje al que la escuela debe estar acostumbrado, que sea un modelo que permita este tipo de acciones. En segundo lugar, cooperar, actuar juntos para alcanzar un fin, acomunar, primera, unirnos en torno a un fin, identificar un problema y plantearnos la necesidad de su solución. Segundo, deliberar, intercambiar ideas en torno a cómo hacerlo. Y en tercero, cooperar para actuar juntos. Vuelvo a insistir que la idea del compromiso es superemos la crítica, no para eliminarla, sino para, teniéndolo en cuenta, dar un paso más y transformar la realidad, y transformarla no tanto en función de criterios externos, como de criterios internos de los propios jóvenes, que apuesten por un futuro y que se arriesguen en ese ejercicio pedagógico de contribuir a la acción común en contextos reales de tipo social junto con el profesorado para dar soluciones y más que para dar soluciones, para ser partícipes de un proceso de aprendizaje que genere en los alumnos capacidades colectivas. Porque cuando se produce una acción de este estilo, de cooperación, de liberación, etcétera, etcétera, lo que estamos produciendo son unas capacidades colectivas que se crean a partir de poner en juego las capacidades individuales, las competencias individuales de los miembros que trabajan. Y esto, si practicáramos una propuesta con un nivel de una concepción sobre el aprendizaje como más o menos he planteado y con un diseño de cómo podemos hacer actividades orientadas a la acción común, si pasara estas dos cosas, es evidente que cuando nos planteamos la educación para la ciudadanía, habrían muchas de las capacidades que ya estarían desarrolladas en contextos que no necesariamente deberían ser de educación para la ciudadanía. La educación para la ciudadanía, vosotros sabéis igual que yo, cada uno en su contexto, ha sido siempre un motivo de debate, un motivo a veces de controversia fuerte, política, ideológica. La educación para la ciudadanía es evidentemente necesaria, pero se puede hacer de muchas maneras y también se puede hacer con muchos planteamientos pedagógicos. Nosotros defendemos que sea un planteamiento pedagógico basado en un aprendizaje de ciudadanía, como lo que hemos dicho, un aprendizaje que nace de la necesidad de apostar para crear conocimientos sobre ciudadanía, no simplemente para reproducir conocimientos sobre lo que es la ciudadanía, sino para también actuar, pedagogía de la acción. Por tanto, primera idea,
a estos aprendizajes y esta pedagogía de la acción son condiciones que van bien para el trabajo de una construcción de ciudadanía. Pero además de que van bien, fundamentalmente permiten trabajar en contextos de ciudadanía y permiten trabajar en contextos de ciudadanía sin que incluso se esté siendo consciente que se está haciendo. Es decir, es una forma de entender la educación mucho más próxima a la realidad y mucho más próxima a la realidad social propia de los jóvenes. Hay un aspecto que me gustaría destacar porque en la sociedad en la que nos vivimos, cuando hablamos de construir ciudadanía, hay tres cuestiones que son, hay muchas, pero hay tres que yo quisiera destacar como conflictivas. Una, el famoso juego entre la vida buena y la vida justa. Es decir, las personas tenemos derecho a construir en función de nuestros valores un modelo de vida buena, pero no todos los modelos de vida buena son buenos, sino se pueden cruzar con otros y al final son modelos de vida justa. Y este cruce es el que hay que hacerlo en función de qué concepto tenemos de lo que es una vida justa. Esta primera cuestión nos lleva a planteamientos de relativismos, absolutismos, conocéis perfectamente este tipo de debates. Yo creo que aquí hay que ser especialmente contundente, defendiendo unos valores mínimos, como están haciendo desde el punto de la ética hace mucho tiempo, pero en el campo pedagógico también una ética de mínimos, unos valores mínimos que tampoco sean necesariamente, no necesariamente han de ser de un alto nivel filosófico, porque son valores que tendrían que guiar las acciones más cotidianas del mundo pedagógico. Nosotros planteamos en este sentido, para construir una ciudadanía respetuosa, con opciones distintas, pero también basada en criterios de justicia, fundamentalmente, y de derechos humanos, que hay tres aspectos fundamentales que deberíamos de potenciar, es decir, este compromiso, esta transformación de lo que queremos y denunciamos a hacer, que este paso a la acción debería estar orientado, acompañado de tres condiciones. Una, el respeto a la autonomía de las personas, a la vez, en segundo lugar, reconocer que el diálogo es un valor, no solo porque el diálogo permita alcanzar acuerdos, sino que también es un valor porque es una forma de avanzar en los desacuerdos. Y, en tercer lugar, el respeto a la diversidad, no a la diferencia, a la diferencia, no a la desigualdad, como un mecanismo también de construcción de ciudadanía. Una ciudadanía que desde posiciones que nadie decide cuáles van a ser los valores definitivos, sí que comparte como mínimo estos tres para poder construir su propio sistema de valores. Ahí no cabe cualquier sistema de valores. En este modelo de ciudadanía, algunos modelos de valores quedan fuera. Las posiciones totalitarias, absolutistas, que no respetan la autonomía de los grupos o de las personas, el diálogo, etc. Por lo tanto, no es una posición abierta para todos, pero es una posición que permite la convivencia entre modelos de vida y sistemas de vida distintos. Hay una cuestión que yo añadiría y que cada vez estoy más convencido de que debemos de ir luchando por ella, que es el trabajo sobre las virtudes en este contexto. La palabra virtud es una palabra que tiene mala prensa, como mínimo hasta hace tiempo la tenía en nuestros contextos, ¿no? Se ha asociado siempre con un planteamiento más bien confesional y hay gente que dice, no, si empezamos por aquí ya cada uno sabrá lo que tiene que decir. Y en ocasiones incluso la propia educación en valores ha tenido este problema. De todas maneras, las virtudes, que son de alguna forma, si tuviéramos que definirlos así clásicamente, o sea, canónicamente sería la virtud, el hábito de la excelencia, ¿no? Aquello que hace no solamente que ejerces una facultad, sino que además al hacerlo lo haces mejor. Esto sería una virtud. Es conveniente y necesario defenderlas en el contexto actual porque hay unas virtudes, diríamos, unas formas no solo de pensar o de razonar, sino de actuar, de ligar lo que se piensa con lo que se hace y de cultivarlo mediante la voluntad, que son necesarias en una sociedad democrática. Por lo tanto, hay unas virtudes de respeto, unas virtudes de reconocimiento del otro, unas virtudes que son necesarias defenderlas y, por lo tanto, acompañando a una educación en valores, habría un trabajo sobre las virtudes que son las que de alguna forma nos permitirían ligar motivaciones, emociones, deseos de hacer determinado tipo de realidades. Bien, cuando hablamos de ciudadanía, he dicho una cuestión controvertida, la de los mínimos. Segunda cuestión, el tema este de las virtudes que teníamos que compartir. Tercera cuestión, todos sabemos que ha habido siempre un debate entre liberalismo o universalismo, particularismo, para ser más genéricos, ¿no? Y que este debate no está cerrado.
Este debate está abierto y sigue habiendo posiciones confrontadas. Yo en este tema creo que hay una reflexión que hace, en este caso, Marina Garcés, cuando habla del humanismo. Dice que hemos de recuperar un cierto humanismo. Insiste en que no se trata de un humanismo europeo a imponer a los demás. Se trata de un humanismo construido a partir fundamentalmente del reconocimiento de diferencias, pero también de la voluntad de construir algo transversal. Esa especie de humanismo que ella acompaña de una frase diciendo, huyendo de universalismos expansivos o de particularismos defensivos, es quizás el enfoque que, junto con la ética de mínimos, debería de presidir un proceso de construcción de ciudadanía. Un proceso de construcción de ciudadanía que, partiendo del respeto al reconocimiento a las diversidades y las diferencias, tiene unos valores mínimos que hay que compartir y sin los cuales no avanzamos hacia una ciudadanía democrática y respetuosa. Creo que este aspecto, como mínimo, es el que podría orientar mínimamente estos procesos de pedagogía de la acción común, de transformación de lo que es una denuncia y una crítica a una transformación social. En síntesis hay tres ideas con las que quiero acabar y una cuarta general sobre el tema del papel que tiene el educador o el docente. La primera idea que quisiera destacar es apostemos por un modelo educativo en el que los niveles de aprendizaje se alcancen fundamentalmente con la voluntad de alcanzar niveles de creación de conocimiento y no solo de reproducción. Este es un paso necesario, independientemente incluso de los otros problemas que nos preocupan, pero es un paso necesario para una sociedad inclusiva. Si el modelo de aprendizaje está en función de otros criterios y reservamos las innovaciones educativas para determinados sectores de la población o reservamos determinadas nuevas metodologías para determinados sectores del conocimiento o de los aprendizajes escolares, no estamos apostando por un modelo general de creación del conocimiento. Segunda idea, hemos de ser capaces de pasar de una denuncia, de una crítica a las condiciones sociales que son necesarias para adquirir una conciencia crítica. Hemos de ser capaces de transformarlo también mediante el compromiso en acciones concretas y, por lo tanto, salir de lo que es el contexto habitual del aula, mantener esta concepción de aprendizaje profundo para las realidades que están fuera. Y tercer aspecto, hemos de avanzar hacia una ciudadanía, construcción de ciudadanía respetuosa con las diferencias, con la diversidad, pero en el sentido de buscando la igualdad y dentro de un marco, como hemos dicho, yo creo que es acertado, de un cierto humanismo construcción, un cierto humanismo oblicuo, diría algún filósofo, cierto humanismo, en ese sentido, construido a partir de realidades y de posiciones no excluyentes o no exclusivamente expansivas, que son las que hoy día están presentes. Y por último, de todo este proceso hemos empezado diciendo la escuela sola no puede, pero sin embargo hay que decir que el docente y el educador, la docente o la educadora, sí que tienen un papel clave. Son la pieza fundamental del proceso. Son la pieza fundamental y, por lo tanto, yo creo que ahí hemos de destacar la necesidad de insistir en la calidad de los docentes, en la calidad en los procesos de selección, en la calidad en los procesos en su contribución a la práctica, en la evaluación de sus procesos y también en la calidad respecto a los recursos que la sociedad pone a su disposición para hacer un papel que será en parte el que vehiculará o no muchas otras cosas. Vuelvo a insistir, sin pensar que es el único responsable, ni mucho menos el que tiene toda la responsabilidad, por supuesto, ni tampoco el único al que se le puede acusar cuando hay déficits, cosa que ocurre fácilmente. Cuando hay un problema, generalmente hay un problema de calidad del docente, cuando hay un éxito, el éxito es de todos, ¿no? Yo creo que es muy importante tener esta visión. Y en esta visión hay tres condiciones que pienso que, buscando la inclusión, justicia social y en el contexto de lo que es una ras de tierra del aula, conviene tener presente siempre y que los buenos docentes y las buenas docentes lo practican. Y es que el vínculo educativo que se establece entre un maestro, una maestra y sus alumnos es el elemento clave que puede permitir estos niveles de aprendizaje profundo que decíamos, de creación de conocimiento o de confianza para atreverse a hacer cosas y pasar a la acción, e incluso de construcción de un sistema de valores propios respetuoso con otros. Y es que para que eso sea necesario, el vínculo educativo que establece un docente, un educador con sus alumnos, debe de estar mínimamente basado en tres patas. Un clima de afectividad fuerte.
trabajar con un clima efectivamente rico. Segundo, en un clima en el que el alumno o la alumna se sienta aceptado como es. Lo cual no quiere decir que se le permitan y se le concedan todas las cosas que quiera, sino que se le acepta como persona. Todo el mundo sabe cuándo esto se produce, y los que estamos aquí con experiencia en aulas, desde la infancia hasta la universidad, sabemos cuándo se acepta un alumno o no se le acepta, se le puede estar aceptando, y precisamente porque lo acepto es cuando más lo puedo corregir. Mientras que si no hay ese nivel de aceptación, difícilmente puedo construir una autonomía, ¿no? Tanto afectividad, aceptación y esquemas de referencia estables, normas. Las normas son garantía de confianza en una sociedad democrática. Sin normas, igual que sin conocimientos, no hay progreso ni personal ni grupal. Es más, pueden ser argumentos utilizados por planteamientos que simplifican lo que es la educación o que vacían de contenido la educación, pensando que lo único importante es su dimensión utilitaria. Estos discursos probablemente son los que menos les interesan, estos esquemas de referencia y de normas. Y estos esquemas de referencia y normas son necesarios. Tan necesarios como que existan mecanismos de participación para cambiarlas. Pero mientras estás en ese proceso, hay que someterse mediante criterios de aceptación de contrariedades, de cumplimiento de normas compartidas, en fin, de capacidad de superación y de trabajar en la persona en sus tres dimensiones fundamentales, ¿no? La razón, el sentimiento y la voluntad. Y la voluntad continúa siendo en ese momento una de las asignaturas que todavía tenemos pendiente. Y muchos de los problemas que tenemos en la sociedad actual van a depender bastante de la voluntad, tanto para no dañar más los medios como para no avanzar en situaciones donde tengamos que renunciar a los intereses particulares para un bien común. Bien, yo quisiera acabar aquí, agradecer de nuevo la atención y también el hecho de poder pensar en voz alta o reflexionar sobre estas cuestiones con ustedes. Muchas gracias. Entonces, pues le despedimos al doctor con un aplauso, le agradecemos mucho sus palabras y los invito a ver el programa y entrar a las mesas que más les interesen. Muchas gracias por su asistencia.